Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México y aquí sí, del mundo entero, por el programa que vamos a abarcar. Soy Jaime Novelo, este es el programa Novelísimo. Me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación a estos dos programas, el presente y uno más, que ahora les vamos a dar el adelanto, del ingeniero Hildebrando González Martínez. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y está especializado en proyectos de infraestructura internacionales. Su experiencia abarca mucho el tema de Sudamérica, donde él nos va a explicar qué es lo que sucede por allá respecto al nombre que le vamos a poner a este programa, que es el cambio climático, y su experiencia en lo que es Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Guatemala, y por supuesto México, nos podrá transmitir sus experiencias al respecto. Por lo tanto, Hildebrando, muchas gracias por haber aceptado el estar en este programa una vez más. Una vez más, ¿sí? Es el quinto y el sexto programa. Jaime, muchas gracias por la invitación. No, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Perfecto, Hildebrando. Los programas, pues lamentablemente no son tan largos, son de media hora, divididos en dos partes, y debemos de aprovecharlos para que quien nos obsequia su atención, pues sea lo más, pues ciertos aspectos, dependiendo también de qué se trate, concretos a efecto, y en este caso de eso, por algo estoy haciendo la observación, pueda asimilar lo que es realmente este programa. No estamos hablando del aspecto cultural, no estamos hablando de la muy especializada historia del pueblo maya donde estamos enclavados, sino estamos hablando de un asunto global. Que nos toca a todo el mundo, que estamos ahorita por todas partes escuchando, mas no cumpliendo como debe de ser, al menos esa es mi óptica, sí, así es. Del cuidado de nuestra casa que es el planeta Tierra, ¿no? Sí, qué bien lo definiste, ¿eh? Es nuestra casa. El planeta no entiende de fronteras, esas no existen, esas las inventó el hombre. Así es, así es. Lo tenemos tan metido en la cabeza que cuando vemos un mapa y vemos la línea fronteriza entre Trump y López Obrador, pues entonces nos damos cuenta que hay problemas de carácter socioeconómico generados por la misma persona, por la misma gente que habitamos este planeta, que al final eso es lo que debe de prevalecer, aún para hacernos sentir que todos somos hermanos, somos habitantes de la misma casa. Y Hildebrando, le he llamado a este programa el cambio climático. Quizá yo no sea tan acertado en ello, sin embargo, por lo que habíamos hablado previamente, considero que es donde nos vamos a orientar, ¿no? Y quise llamarlo de esta manera. Todo esto no teníamos nosotros gran conciencia, la cronología que acuso yo en mi persona, no crecimos con tanta conciencia como ahora. Se intenta de manera muy enfática mostrar por parte de las entes de conciencia y los organismos que están dedicados a esto de que salvemos al planeta, porque si bien hay muchas corrientes con intereses económicos, con otro tipo de intereses que no van orientados a preservar nuestro propio medio de vida, es lo más básico que es el aire, el agua y todo esto que nos hace, nos da el sustento. Entonces, pues, como con la experiencia que tienes, con la preparación como ingeniero químico, ¿cómo visualizas tú la generación del problema? Porque se oyen tantas cosas y prefiero a una persona, y qué bueno que aceptaste el programa, que nos manifiestes cómo la ves, qué es lo que has vivido, qué es lo que realmente sucede como causa de todo este problema. Mira, Jaime, tú sabes, y así fue en los programas anteriores, que como científico, modesto científico, a lo mejor soy el último de la lista de los científicos, pero trato de ser muy riguroso con el método científico. Uno tiene que hablar de lo que puede probar. Mira, hay un hecho categórico. La temperatura ha subido 1.1 grados centígrados en los últimos 150 años. ¿Es mucho o es poco? ¿Es bueno o es malo?
Y una de las preguntas más importantes es si el hombre ha sido la causa, si el surgimiento de esta edad industrial ha sido la causa. Mira, te quiero decir que a lo largo de la historia de todo el planeta ha habido 5 glaciaciones, ha habido 7 periodos en donde ha habido calentamiento global. Lo que es significativo ahorita es que este aumento de 1.1 grados centígrados se dio en 150 años, que desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de la Tierra, es una fracción del tiempo. La Tierra lleva 4.000 millones de años, pero en 150 años este cambio drástico definitivamente va a tener consecuencias. Comentábamos, hay una... ¿Desde cuándo se mide la temperatura del planeta? Mira, la temperatura lleva tiempo midiéndose. Tú sabes que la temperatura es una medida indirecta, porque simplemente se toma, el termómetro está hecho de un metal, los metales son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, y se dilatan. El mercurio, que es un metal líquido a la temperatura ambiente, es muy sensible a la temperatura, se dilata. Entonces se estableció una escala en donde se puso el 0 como el punto de congelamiento del agua y arbitrariamente se dijo el 100 va a ser el punto de ebullición del agua a nivel del mar. Tú sabes que varía, por ejemplo, en la Ciudad de México el punto de ebullición es 92 grados, pero vamos a quedarnos con eso. Entonces arbitrariamente se dividió 100. Se ha estado midiendo, sobre todo desde el siglo XIX y el siglo XX, la temperatura promedio. Los criterios, o sea, porque ¿cómo vas a dar una temperatura? ¿Qué valor le vas a dar a la temperatura en el Polo Norte? ¿Qué vas a...? Sin embargo, el criterio es válido porque se ha medido con la misma regla. Si tú te pesas en una báscula y la báscula tiene un error, pero todos los días te pesas en esa báscula, el error se compensa. Y así puede ocurrir. Mira, la temperatura promedio del agua entre 1960 y 1970 era de 14 grados. Se revisó antecedentes y se vio que alrededor de 1850, 1860, que por cierto fue cuando empezó la revolución industrial, la temperatura era 6 grados menos. Entonces era de 13.4. Y ahora es, bueno, para 11, 5 grados más. O sea, ahorita estamos en alrededor de 14.5. No le des mucha importancia si son 14.5 o 14.6. Es preferible hablar de un diferencial. Lo cierto es que en 150 años, ese es un hecho comprobado, ha subido 1.1 grados. Ahora, ¿es mucho o es poco? ¿Es consecuencia de nosotros o no? ¿Qué va a traer a la Tierra? Mira, ¿de dónde viene, cómo le hace la Tierra para calentarse? La fuente principal es el Sol. El Sol, como tú sabes, emite una serie de rayos, emite ultravioleta, que fueron muy buenos al principio de la vida porque ayudaron a la formación de las primeras moléculas orgánicas por la cantidad de energía que tiene. Luego viene la luz visible, que no tiene explicación, pero luego vienen los infrarrojos. Los infrarrojos no son visibles, son los que transportan el calor del Sol. Entonces, voy a hablar ahorita básicamente de los infrarrojos. Los infrarrojos nos llegan del Sol, calientan la superficie de la Tierra y se reflejan. Si no hubiera algo que lo detuviera, la temperatura de la Tierra sería de menos 17 grados centígrados promedio. El agua es sólida a menos 17 grados centígrados en todo el planeta. Entonces, para que haya vida se necesita que haya agua líquida. Bien, estos gases que son los que retienen, son los que conocemos ahora como gases de efecto invernadero, porque hace las veces de un invernadero, en donde controla las condiciones para que puedan crecer plantas. Bien, ¿qué ha sido la actividad humana? Básicamente, al quemar combustibles fósiles, ha estado quemando o carbón o petróleo. Del petróleo produce gasolina o gas natural. La combustión de todo esto genera
principalmente CO2, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo absorbe la vida a través de la fotosíntesis. Las plantas lo que hacen es toman CO2 y con la molécula de clorofila, con el agua, producen los carbohidratos, que son el origen de los alimentos de la vida. Por eso los vegetales sintetizan sus propios alimentos. Los animales no sintetizan los alimentos y tienen que aprovechar a las plantas, los herbívoros o los carnívoros, aprovechan a los animales que se alimentaron de las plantas. Bien, el CO2 es el principal gas de invernadero, que fue muy útil al principio, pero que en este momento estamos viendo que ya está perjudicando porque la temperatura que está adquiriendo el planeta ya se está pasando del límite. Acuérdate que en la naturaleza no existe la línea recta. En la naturaleza siempre son máximos y mínimos. O sea, ¿es bueno que haya CO2? Sí. ¿Es bueno que haya mucho CO2? No. Pero tan malo es que haya mucho como que no haya nada. Como te decía, si no hubiera CO2, la temperatura andaría con la pura radiación del sol, andaría sobre menos 17 grados centígrados. Bien, pero no es la única fuente de calor, porque acuérdate que el universo no trabaja perfecto. El sol tiene ciertas variaciones. Los ciclos solares cortos, más o menos son de 11 años, en donde tiene más o menos actividad. Seguramente habrás oído de las manchas solares, que es cuando el sol tiene más. Pero no es el único ciclo que tiene el sol. Hay un segundo ciclo que es más o menos de 200 años, en donde el sol tiene más o menos actividad. Esto da origen a mini glaciaciones, mini etapas de hielo. Esto, tú habrás oído, del siglo XVII, de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX, fue uno de esos periodos de baja actividad de 200 solar. años estamos hablando. Más o menos, años. son ciclos de 200 años. 200 años de baja actividad y 200 años de regular actividad. Y dentro de esos ciclos de 200 hay ciclos de 11, en donde a su vez hay ciclos de mayor y de menor actividad. Bueno, históricamente, en esos 200 años del siglo XVII, mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX, que hubo inviernos crudos, se llegó a congelar, por ejemplo, en Londres el río Támesis, y era muy común que en el invierno la gente patinara en el río Támesis. Hay fotografías, la gente habla de todo lo que había. Todo eso más o menos terminó a mediados, por 1850, que fue una coincidencia, que fue cuando coincidió con el inicio de la actividad industrial del ser humano. Bien, afortunadamente... Que nace la revolución industrial en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Pero rápidamente agarró la parte continental de Europa, los alemanes inmediatamente. Luego. Sí, todos los países aledaños. Así lógico, es. ¿no? Así es. Que además de mucho vino a ayudar, porque si la revolución industrial yo no estoy diciendo que sea mala. No, yo no estoy diciendo que sea mala. Lo que pasa es que ha tenido sus consecuencias. Eso es todo. Lo que yo quiero es que nosotros midamos. Desde luego tiene cosas buenas. Yo no digo que prescindamos de pues lo mismo que estás diciendo. Todo es así. Todo es así en la vida. Ni todo puede ser totalmente industrial y tiene que haber un equilibrio también con otras actividades del hombre, como pudiera ser la agronomía, sí. Que bueno, sería hablar de otras cosas. No te quiero interrumpir, que me resulta muy interesante y estamos terminando ya estos primeros minutos. Sí, pero no es lo único, porque también hay volcanes, también hay erupciones, en donde por un lado se avienta CO2, pero por otro lado los volcanes arrojan cenizas. El CO2 ayuda a que aumente la temperatura. Nada más una cosa, los volcanes, su efecto es a muy corto plazo. El efecto de los volcanes es 1, 2, 3 años, no más. No es como todo lo que ha habido de emisión de CO2, porque lo estamos haciendo todo el tiempo. El efecto, ni bueno ni malo, el efecto. No, eso pasa. Pero también los volcanes, las cenizas, bloquean la luz del sol. Entonces, por un lado, arrojan CO2, que provoca el efecto invernadero, pero por otro lado, las cenizas. Mira, tú recordarás, en 1982, aquí en Chiapas hizo erupción el volcán Chichonal, que fue una cosa pequeñísima. Ha habido erupciones, Krakatoa, el Santa Elena. El Chichonal fue una cosa insignificante. Tuvo actividad, no fueron seguidos, pero tuvo actividad 3 o 4 días.
Bueno, las cenizas del Chichonal le dieron la vuelta al mundo. Y ahí vamos a lo que tú habías dicho, el mundo es nuestra casa. Lo que pasa en Chiapas afectó a Rusia, afectó a todo el mundo. Bueno, esos 2 años que las cenizas del Chichonal estuvieron dándole la vuelta al mundo, la temperatura promedio bajó 0.2 grados centígrados. Su efecto fue muy temporal, pero al final esas cenizas, al combinarse con las lluvias, todo eso llegó a ser fertilizante. En donde terminaron cayendo esas cenizas, es un fertilizante para la agricultura. Como ya hemos hablado, ¿no? Lo que aparentemente resulta malo, de bote pronto lo podemos considerar así, resulta que tiene una explicación que también causa beneficios. ¿Tiene una explicación? ¿Sí? Ya terminamos la primera parte de este primer programa. Muy bien. Nos vamos a ir a la se segunda. nos va muy rápido. No, oye, por favor, para hablar de estas cosas, regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y Leandro, si así como dices el Chichonal, bueno, ¿cómo se llama lo que lanza el volcán? Lava y ceniza. Ceniza es así Ceniza. completamente, ¿no? Sí, lo que es incandescente es la lava, con rocas, y la ceniza. Sí. La lava se utiliza después que se petrifica, Sí. se utiliza mucho en la industria de la, En la industria de la construcción, construcción, es sumamente todo fuerte. se puede, sí. La ceniza resultó que tapó al sol, pero pues por el otro lado, como dijiste en la primera parte del programa, pues se sirvió para fertilizante. Ese ejemplo me resulta muy claro. Sí. Puede ser que haya... Sin embargo, fíjate que cuando estuvimos hablando de invitarte a este programa, me hablaste de manera que yo no había dimensionado hasta qué grado las consecuencias del fenómeno de Chernobyl, que así le quiero llamar, afectó. Y ahí sí, no es una cuestión de carácter natural, no es un volcán que sacó ahí la calentura que tiene adentro de la Tierra, sino fue una cuestión manipulada por el hombre. Sí. Sí, un mal manejo de una situación, una prueba que se iba a hacer. Se preparó a un grupo en Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. El grupo que iba a hacer esta prueba, una reducción de la potencia del reactor, se iba a hacer de 8 de la noche a medianoche. Sin embargo, las autoridades pidieron que no se cortara la luz porque a esas horas todavía lo utilizaban en las ciudades. Entonces pidieron que se hiciera este evento después de las 12 de la noche.
con un equipo que no estaba preparado para eso. Entonces, por más que había manuales, en los manuales había algunas tachaduras. Acaba de pasar ahorita una serie sobre Chernobyl, acaba de terminar en la televisión. A lo mejor ahí exageran algunas cosas, pero el hecho ahí queda. Entonces viene un descontrol, viene el terrible accidente, avienta material radioactivo, aparte de la explosión, avienta material radioactivo y se detecta por primera vez en Suecia, porque todo el mundo tapa el problema. Mira, Chernobyl no llegó a mayores. ¿En qué año sucedió? Hace en el 86, 87, ¿no? ¿Ya la cortina de hierro había caído? No, eso fue lo que le dio el empujón para que terminara. Todavía era Gorbachov el líder todavía era Unión Soviética. Por eso lo quisieron controlar, Por eso lo quisieron por el controlar, impacto mundial que pudiera. Pero mira, Chernobyl no llegó a mayores porque hubo héroes que en realidad no sabían, porque no les dijeron lo que había pasado. No sabían exactamente la magnitud. Y sí dijeron que había un accidente, sobre todo mineros, soldados. En Chernobyl participó casi 1 millón de personas. Ah, caray. Sí, unos por ratitos, pero en total se estima que los muertos son entre 80 y 200,000, pero son los que salvaron porque ya no eran 4 reactores. Uno de los reactores fue el que tuvo el accidente. Pero si esto no se hubiera controlado, hubiera podido haber habido problemas con los otros 3 reactores. Eso hubiera dejado. ¿Y qué hubiese sucedido? ¿Qué es la radioactividad? Porque yo lo oigo que sí, que la radioactividad, que las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que lanzaron los Estados Unidos en la ahorita que Segunda mencionas Guerra. Hiroshima y Nagasaki, aventó más material radioactivo. Hiroshima aventó 2000 veces más material radioactivo de lo que las dos bombas. Chernobyl. Chernobyl afectó 2000 veces más lo que pasó Hiroshima y en Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Eran bombas de juguete, eran las primeras que fabricaba Qué el ser bárbaro. humano. Pues qué desgracia hubiese Qué desgracia, sucedido. qué desgracia. Bueno, hubieran dejado inhabitable toda Europa si no lo hubieran controlado. Lo controlaron como voluntarios, pero en realidad no sabían a Pero, lo que se ¿qué es lo enfrentaban. que sucede? La ¿Cómo radioactividad. afecta al humano la radioactividad? Mira, la radioactividad, acuérdate que son átomos que se descomponen. Ya habíamos hablado de Einstein, la materia se transforma en energía. Esa energía altera y sobre todo se generó en el caso de Chernobyl yodo radioactivo. El yodo radioactivo entra al organismo y el yodo siempre va a la tiroides. La tiroides es una glándula que controla a los demás. Entonces, el que tuvo demasiado yodo radioactivo, muchos quedaron estériles, muchos quedaron con deformaciones, cáncer. Hay muchos casos de cáncer, deformaciones a los bebés. Hay niños deformados con sus bracitos. Es Sí, terrible. sí, sí, Y gracias a que hubo héroes. Modificaba los voluntarios, genes de las personas. Modifica los genes, sí. Y es algo que no Sobre ves, todo ¿no? en las embarazadas. La radioactividad no la ves. No lo ves. Y- Las quemaduras no sentían el calor y después pasaron unas fotografías de los hospitales en Kiev, porque la mayor parte de Chernobyl los llevaron a Kiev. Bueno, llevaron a todos, Kiev, la capital de Ucrania, llevaron a distintos hospitales, pero la gente no sabía qué era lo que tenía que cuidar. Sabían un poquito que la radioactividad, pero no sabían exactamente a qué cantidad de radioactividad habían estado expuestos. Bueno, sin profundizar demasiado en el caso de Chernobyl, porque es amplio el tema, estos héroes cuyos nombres no sabemos sí. y que seguramente sacrificaron sus vidas y quizá prolongaron el sufrimiento a sus familias, Sí. si es que estos jóvenes soldados, por hablar Soldados de y los que mineros, entraron, y básicamente, mineros, sí. pues llegaron a casa y lo que es normal en un matrimonio, engendrados nuevamente y cuyos hijos están ahora aquí, no todos desde No luego, todos, pero hay muchos, sí. muchos que están con estas deformaciones. ¿Cómo lograron? ¿Hay medidores en el aire de la radioactividad para decir, de aquí en adelante hay que Sí, controlar? los contadores Geiger, esos son los que miden la radiación. La radiación todavía está. Bueno, lo primero que hicieron fue bloquear. Se hizo un primer sarcófago que cubrió lo que era el reactor. Ahorita ya se construyó un segundo sarcófago que garantiza que va a haber, no puede garantizar al 100%, pero garantiza que va a estar aislado por otros 100 años. Tenemos 100 años, es la estructura, una de las estructuras mayores que ha construido el hombre. Hubo ayuda internacional y tenemos 100 años para pensar qué vamos a hacer con los desechos. Pero Chernobyl, ahorita que estamos hablando de Chernobyl y que estamos hablando de afectaciones al planeta, no es lo único. Tú sabes lo que pasó hace 8 o 9 años en Fukushima. Un terremoto, una planta nuclear, un terremoto
Es increíble que no hayan diseñado esos reactores nucleares para una prueba zona de sísmica, terremotos. A prueba de terremotos. Japón es uno de los lugares donde hay más afectados terremotos. por la cuestión sísmica. La cuestión así es. sísmica. Ahí también se ha ocultado mucha de la información y el problema de Fukushima es que todavía sigue virtiendo material radioactivo al Océano Pacífico. Wow. En México se ha detectado radioactividad en la península Baja de California. Baja California. Afortunadamente en otras partes no, pero la costa oeste de Estados Unidos hay radioactividad. No es tan fuerte como fue Chernobyl, pero sigue virtiendo material radioactivo. No lo han podido sellar. Ahora, te quiero decir que nosotros aquí en México, ya que estamos hablando de accidentes, nosotros tuvimos nuestro mini Chernobyl en la frontera, en El Paso. Había unas máquinas de rayos X para sacar placas para los dentistas y se les olvidó quitar, claro, es una cantidad pequeña, se les olvidó quitar las cápsulas radioactivas, fundieron todo para fabricar varilla y resulta que parte de esa varilla tenía material radioactivo. Con eso construyeron una tienda en Monterrey y las embarazadas que pasaron, las que estaban entre el segundo y el tercer mes de embarazo, que pasaron cerca de esa varilla radioactiva, tuvieron deformaciones en los bebés. Se conocen por lo menos 30 casos, no es una persona, por lo menos 30 casos. Después demolieron, después corrigieron, pero así como estamos hablando ahorita, bueno, básicamente ha sido el cambio climático, hay muchos otros errores que hemos cometido. Afortunadamente nosotros tenemos un par de reactores nucleares en Laguna Verde, en Veracruz, y se han manejado con mucha responsabilidad. Fue una prueba que hizo el gobierno a través de Comisión Federal de Electricidad. Están generando el 3%, la capacidad instalada es de 1.600 megawatts. Fue un experimento. Pero son ya reactores. entiendo que a nivel mundial ya no se, ya no se autorizan reactores nucleares, ¿no? No, los que se tienen poco a poco. Yo te Alemania preguntaba, dejó de construir plantas nucleares, Francia, que la mayor parte de la electricidad se genera. pero hay maquinaria de guerra como los submarinos que se mueven con Sí, también. Nada más que esos son Todavía secretos. nuclear. Esa información, sí, los submarinos atómicos es información secreta. Y esa parte la entiendo, porque es Pues sí. equipo bélico. Sí, sí, y sí, si ha sí, habido sí. accidentes, entiendo que eso no lo digan, pero seguramente los accidentes son menores. Mira, Chernobyl lo trataron de ocultar, pero la nave radioactiva se detectó en Suecia, había cruzado ya varios países y fue cuando ya lo tuvieron que hacer público, porque tú lo puedes tapar, pero eso le da la vuelta al mundo. El Báltico es largo, se mete hasta allá al fondo y todo lo que ya había recorrido, ¿no? Pero bueno, ese es un buen ejemplo para efecto de hacerles sentir a nuestros amigos televidentes lo grave que puede ser el error humano, Sí. como tan, bueno, quiero decir que todo es error humano. Sí, Alguno, no lo hicieron a alguno que propósito. puede ser muy identificado, como el caso de Chernobyl y el caso de Japón, y otros que todos colaboramos para efecto de que estemos descomponiendo o dejando en las menores condiciones dentro de las circunstancias de poder vivir. Sí. O sea, mientras yo pueda vivir, pues seguiré usando bolsas plásticas. Mientras yo pueda vivir, seguiré consumiendo aquellas cuestiones que vienen del PET y del petróleo que se descompone por mucho tiempo. Esos son cuentos. Esas son cosas que solamente nos están causando. ¿Quién sabe, como dicen algunas personas, ¿no? Pues son reales, mi querido Sí, Jaime, son sí. reales. Y cada esfuerzo que hagamos nosotros, pero creo que esas van a ser las conclusiones al final del segundo programa, lo que nosotros podemos hacer sí afecta. Si tú dejas de usar una bolsa y los otros 120 millones de mexicanos lo hacemos, sí cuenta. Si nosotros apagamos un foco al salir de un cuarto en donde ya no vamos a estar, sí cuenta. Estamos taponeando. Bueno, en las mismas ciudades, con lo que cae en los drenajes y se van tapando, pues ya definitivamente vienen los rebosamientos y a veces vienen los rebosamientos provocando situaciones hasta fétidas, ¿no? De la mezcla que se hace con todas las aguas negras. Y bueno, si eso no es malo para la salud, imagínate, ¿no? Pero bueno, eso es nada más minimizar o focalizar
un problema que lo vivimos de a diario, que afortunadamente ya hay ciudades. Hace poco estuve en la bellísima ciudad de Querétaro y yo no sabía que ya nos daban bolsas de plástico y ahí Qué bueno. nos Qué bueno, agasajamos qué gusto me da. comprando. Pues Aquí en los Cancún ya tiene empiezan usted. Sí. en un centro comercial. Ojalá. La semana pasada me di cuenta que 2 cajas ya no dan bolsas de plástico y ahí te dicen, aquí usted tiene que traer su propia bolsa. Qué bonito que se estén dando esas cosas. Yo crezco en Mérida, hasta mis 29 años vivía allá, pero que recuerdo cuando mis papás me llevaban a lo que le llamaban el mercado grande. Y cuando se trataba de hacer la compra suficiente, digamos, vendían, allá te lo vendían los artesanos, el famoso tenate, que tenía donde acomodarlo en el hombro para sí, que sí, no sí, te sí, sí. lastime la soga, Sí. ¿no? Y es un bolsón Como el así. morral o algo parecido. Pero grande, pero grande. Y allá ibas echando toda la fruta y la carne y todo eso apenas Pues se le vamos a envolvía. regresar a eso, Oye, Jaime. pues qué bonito. Y además Qué se bonito. pintaba y venía. Yo creo Y que lo puedes usar varias veces. se va a revivir Sí. esa industria que además, proveniente del Enequén, ni siquiera hay que talar árboles para efecto de hacer bolsas, porque la bolsa del papel estraza, pues también viene de una tala de árboles, que si bien está controlado bastante por varios países, por lo que me has comentado, Sí. al menos el caso de Uruguay, que En ahorita Uruguay lo vamos a hicieron tomar. un ejemplo, hay un ejemplo, don José Mujica, que antes de ser... El admirado José Mujica. José Mujica, que antes de ser presidente de Uruguay fue secretario de Agricultura. Él emprendió un proyecto de reforestar, porque habían talado bosques, principalmente para dedicarlos a la agricultura, que ese es el tercer gran generador de CO2. Cortas los árboles, los quemas y lo dedicas a la agricultura. La agricultura es, desde el punto de vista del carbón, de la huella del carbón, la agricultura es negativa para el carbón. Y te voy a decir por qué. Los rumiantes, nuestras queridas vaquitas, que comen pasto, ellos lo acumulan en sus estómagos, la panza, bonete, librillo y cuajar que nos enseñaban de niños, luego lo regresan y lo están masticando. Y se empieza a disolver, se empieza a desbaratar con las enzimas de la saliva. Bueno, ahí producen metano. Las vacas son altamente productoras de metano, que es otro de los gases de efecto invernadero. Es 20 veces más dañino que el CO2, aunque hay mucho menos cantidad de metano. Y esa es otra cosa, en este momento no te puedo decir, porque también tenemos que comer menos carne. Bueno, La mira, carne. veo que vamos a entrar incluso al aspecto dietético. Ya terminamos esta segunda parte del primer programa. Nos las hemos pasado pues en una coloquialidad. Qué bueno que tú te extiendes en algo que dominas, porque ahí sí, en las cuestiones científicas, confieso que no soy tan versado, pero hombre, me place mucho que hayas hecho la exposición. No, gracias por la que invitación has y hecho, ojalá ¿no? les sirva estos De eso se trata, pequeños conocimientos que les sirvan a nuestro auditorio. De Porque eso son se cosas trata. prácticas. Al final queremos que haya consejos prácticos. Perfecto. Pues gracias, Silvano, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación a este primer programa. Lógicamente, ya lo avisé, va a haber un segundo programa Muy bien. en donde vamos a entrarle también sobre el mismo tema. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima.